Bueno, la última vez habíamos visto cómo Santo Tomás, por las 5 famosas vías, probaba la existencia de Dios, que es demostrable por la razón. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque de aquí han surgido bastantes errores, como el ontologismo, la idea innata, el mismo padre de la filosofía moderna, Descartes, o el descartado, que hablaba primero de la existencia de Dios como un hecho percibido por sí mismo, una idea innata. Entonces, Dios es perfectamente demostrable por la luz de la razón natural, pero a su vez también es creído por la fe sobrenaturalmente. Pero eso que sea creído por la fe sobrenaturalmente, por la gracia divina, no quiere decir que Dios no sea demostrado por la razón. Porque si yo no puedo saber que Dios es, ¿cómo voy a saber yo por la fe que Dios se revela? Pues bien, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y salvar el honor de San Anselmo, que muchas veces se confunde su argumento ontológico con el ontologismo, y sería desastroso que, considerado el último padre de la Iglesia o algo parecido, o por lo menos uno de los padres de la Iglesia, fuese el prócer, el precursor del modernismo. Eso incluso hasta repugna. Sencillamente hay que recordarlo, él partía de si se tiene ya por el medio que sea el concepto de Dios, era absurdo, como las mismas escrituras lo dicen. Estulto es decir que Dios no es. Entonces, él decía que era una contradicción, y eso es lo que no se ha visto bien en los términos, un Dios que no sea. Pero ya partía del concepto, de la noción de Dios poseído, ya sea por la razón natural, ya sea por la fe. Pero concebir intelectualmente un Dios, plenitud de ser, plenitud de perfección, acto puro, que no sea, es una contradicción y cualquiera lo ve. Pero Santo Tomás no toma el argumento de San Anselmo, porque uno no parte jamás para probar la existencia de algo, ni aun la de Dios, a partir de un concepto o de una idea. Eso es propio del modernismo, de la filosofía moderna. Uno parte de los seres concretos que existen en la realidad. Entonces uno pasa de una existencia producida como efecto de una causa superior que las produce para llegar a la causa primigenia, que es muy distinto. No sé si queda claro, pero bueno. Entonces, por eso Santo Tomás lo obvia y no lo toma. Pero tiene toda la razón San Anselmo en decir que el que tiene la noción de Dios no corrompida, porque el que cree que hay más de un Dios o cree cualquier cosa, pero el que tiene una noción exacta del concepto de lo que es Dios, es contradictorio pensar que no existe. Y la razón última es porque es la única idea, esencia, que implica su ser, porque en Dios, en última instancia o en primera, como se quiera, su esencia es su ser, y su ser pleno. Entonces pensar que el ser pleno, absoluto, ipsum esse subsisten, no exista, es una contradicción, es tener una noción falsa de Dios. Y por eso hay que reivindicar a San Anselmo en ese sentido, que ha sido mal
enfocado. Y entonces no tiene nada que ver con las ideas innatas y menos con la idea innata de Dios. Bueno, entonces, una vez demostrada la existencia de Dios, Santo Tomás pasa a hablar ya de Dios en sí mismo. Y por eso esta parte se llamaría de Deo Uno. Entonces, Dios considerado en sí mismo, en su naturaleza, en su esencia, y así comienza en la cuestión 3 a preguntarse o a hablar de la simplicidad de Dios, una vez que ha sido probado que es mucho mejor que decir que existe, porque existir es ser producido, estar fuera de las causas que lo han producido, y a Dios no lo produce nadie porque es la causa incausada, el acto puro, la perfección pura. Entonces, más propiamente Dios es, y por eso, dicho sea de paso, se define en el Antiguo Testamento ego sum qui sum, yo soy el que soy, y no dice yo soy el que existo o el que existe, y menos que el que existe infinitamente ni el que existe eternamente, sino yo soy el que soy, el ser en plenitud. Y ese es el concepto primigenio de la idea de Dios como absoluto. Plenitud de ser, que dicho sea de paso, conviene recordar que es la antítesis del concepto gnóstico, judeo, cabalístico que tiene del Dios. No es plenitud de ser, sino que es indeterminación de ser, y por eso el En Sof, del cual parte la cábala y todas las gnosis que dependen después de que los judíos se contaminaron con las gnosis, primero en el cautiverio de Egipto y después ya más arraigadamente con el de Babilonia, y que le dieron a la gnosis esa impronta judaica de la que ya a partir de entonces no se va a deshacer. Y por eso la importancia de la cábala como antítesis, y de la cábala mala, y en sentido peyorativo, porque la cábala quiere decir tradición, y primigeniamente hubo una tradición o revelación primitiva hecha a Adán. Eso se corrompió por el mismo Adán, por el pecado, y se agudizó después con Caín y todo lo que ahí se sigue. Y la gnosis toma una impronta judeo-cabalística a partir de que los judíos se adhieren a esas contaminaciones en los pueblos gentiles, paganos, por los cuales Dios les advertía de estar separados, y por eso también la advertencia de no tomar mujer extranjera. Y vemos lo que le pasó a Salomón, el gran genio del Antiguo Testamento, y terminó en la idolatría. Y por eso no se sabe si se salvó o se condenó, ¿sabe? Pero el hombre más inteligente del Antiguo Testamento, por supuesto después de Adán, pero uno de los más inteligentes, si no el más, y por tomar mujeres gentiles y consentir en sus cultos paganos, apóstata. Se convierte en apóstata y apostata. Si después se arrepintió en su muerte, no hay rastros de eso, pero ese fue el gran drama, para que veamos la importancia entonces de las cosas. Entonces, sobre la simplicidad de Dios, y lo primero que hace es preguntarse si Dios es un cuerpo, que parecería una estupidez, porque Dios cuerpo es un poco, pero parte de eso. Entonces, Dios no es un cuerpo, porque todo cuerpo, en el fondo, implica potencialidad. Cuerpo, materia, potencia.
A eso se reduciría la idea, el concepto del argumento. Entonces, no puede ser cuerpo porque no es materia, y la materia ya sabemos que es potencia en contraposición del acto. Entonces en Dios no puede haber nada que sea potencia. Entonces no es un cuerpo. Entonces Santo Tomás tiene algunas expresiones que conviene pues conocerlas. El primer ente necesariamente es ese inacto, podríamos decir ser. Traducir ese por ser, pero entendiendo ser como ese o actus essendi, acto de ser, más que de existir, como hace el gran filósofo Gilson, pero que es una terminología que se presta a confusión. Y todo cuerpo sabemos que se mueve, y el movimiento es potencia. Entonces en Dios no puede haber nada que sea potencia, ni nada compuesto de materia y forma, porque los cuerpos están formados de materia prima y forma sustancial específica que hace que sea tal cosa y no otra. Y entonces estaría compuesto de potencia y de acto en su esencia, porque la materia y la forma es lo que constituye la esencia de todo lo que es los seres compuestos de materia y forma o seres corporales. Y así entonces la esencia de Dios es su misma forma, sin materia. Y también veremos que esa misma esencia es su ser, porque en Dios, me adelanto un poco, pero no hay distinción entre esencia y ser. Todo lo que no es Dios, vamos a ver que hay composición de esencia y de ser o es. Y cuando digo ser, hay que aclarar que la palabra ser en español y en todas las lenguas vernáculas es ambigua, equívoca, porque puede significar dos cosas: el ente y el ese. Entonces, cuando yo hablo de ser en español, para traducir el ese, tengo que visualizarlo o conceptualizarlo como ese y no como ente. En latín, ente siempre se dice ens, y ese siempre se dice es, y ser siempre se dice como se dice ese. No hay esa confusión. En cambio, en español yo puedo decir ser para decir el ente o ser para decir el ese. Por eso es ambiguo o equívoco, porque significa dos cosas que no son lo mismo. Y eso también ha hecho muchas veces enredar a los filósofos y a los teólogos, porque la teología sin filosofía y metafísica específicamente no sería una ciencia, que eso era lo que pasaba, dicho de paso, antes de Santo Tomás. Se hacía una teología, pero no propiamente tan científica, porque no había el elemento filosófico adecuado para hacerlo. Y por eso Santo Tomás purifica la filosofía griega, que no es solamente Aristóteles, sino también Platón, que son los dos exponentes máximos de la filosofía griega, sin olvidar a Parménides, que fue el gran, digamos, filósofo antes que Aristóteles y Platón, y de los cuales ambos se valen. Entonces, un error, hay que decirlo, decir aristotélico tomista, porque si voy a decir aristotélico, tendría que decir aristotélico platónico tomista, porque Santo Tomás no es simplemente un comentador y expositor de Aristóteles y de la filosofía de Aristóteles, sino que lo supera en una síntesis metafísica, filosófica, superando
a todo el pensamiento griego en sus dos exponentes, Platón y Aristóteles. Y por eso va a tomar lo que hay de verdadero en Platón y lo verdadero en Aristóteles, expurgándolo a Aristóteles de sus comentaristas árabes y judíos como Avicena, Averroes, Avicebrón, que fueron los que trajeron a Occidente la filosofía de Aristóteles. Eso fue lo positivo de las invasiones musulmanas en España, de haber traído a Aristóteles. Y uno de los grandes descubridores de Aristóteles en el pensamiento cristiano fue el maestro de Santo Tomás, San Alberto Magno. Pero que San Alberto Magno, aun con lo de Magno, quedó chiquito ante el despliegue metafísico y teológico de Santo Tomás, porque muchos antitomistas no son más que algunos continuadores de la perspectiva metafísica de San Alberto Magno, conocida como el albertismo, que pende mucho también de Avicenas, Ibn Sina, hijo de Sina, y de ahí viene castellanizado Avicena, y que nutre a todo el agustinismo de lo que creían que era la filosofía de San Agustín, y que viene, como podremos ver más adelante, de Avicena. ¿Qué viene de Avicena? Eso lo vimos en el curso de metafísica. Viene la distinción de ese, pero no como ese, sino como existencia. Entonces la distinción de esencia y existencia viene de Avicena. Y consideraba el ese como algo añadido accidental. Y toda la filosofía moderna que pende de la posibilidad como esencia y de la existencia como realidad, pende de Avicena, entre el ser posible como esencia y el ser que existe como existencia. Eso se ve muy palpablemente, por ejemplo, en Leibniz. Y incluso el padre Castellani, ahí es donde mete la pata al seguir a su maestro allá en Lovaina Marechal, y una de las grandes objeciones era esa, como el ser posible como esencia y el ser real como existencia, pero era la misma esencia como posible y como realizada, y no la famosa distinción tomista y a veces mal explicada de esencia y ese, y mal explicada porque hacen distinción real de esencia y existencia, y eso viene de Avicena. Entonces, por paradójico que parezca, la filosofía en la Edad Media, cristiana o platónico-cristiana, y que se quería remitir al pensamiento genuino de San Agustín, estaba viciada por los pensadores como Avicena, musulmanes de la Edad Media. Y tanto Avicena como Averroes, entre otros, exponían el pensamiento de Aristóteles, contaminándolo con sus errores, y por eso Santo Tomás los expurga de esos errores, pero además de expurgarlos, los supera, porque Santo Tomás, como ya sabemos, Aristóteles y Platón son filósofos de segundo orden y no de primer orden, porque no llegaron al orden entitativo del ser ut ens, el ente en cuanto ente, y reducían el ente a la sustancia, y la sustancia a la materia y a la forma, es decir, a la concepción elimórfica de Aristóteles. Entonces no daban respuesta al ente como tal. Entonces queda claro que en Dios su esencia o naturaleza es la misma cosa y es su ser, y entonces no está compuesto de materia y de forma.
como todo lo demás está compuesto, si son cuerpos o sustancias corporales o materiales, compuestos de materia y forma. Y aún los que no tienen materia y forma, sino que son pura forma, como los ángeles o los espíritus puros, también se distingue su naturaleza o su esencia de su ser o ese. Porque solamente Dios, su esencia, es igual a su ser, a su ese. Y por eso la gran distinción tomista y primigenia que hay, el ente per essentiam suam ipsum esse subsisten, Dios, el ente o ser por su esencia, el ser mismo subsistente, y el ens per participazione, el ente participado, donde está compuesto de esencia y ese. Después habla si en Dios hay composición de forma y materia. Yo me adelanté un poquito y ya lo había dicho antes. Él lo hace ordenadamente y separa, pero forma parte de la misma idea o concepción. Entonces queda también ya zanjada esa pregunta. Y pasa a una tercera, si en Dios su esencia es lo mismo que su naturaleza. O sea que si Dios es igual a su esencia o naturaleza, también quedó en lo expuesto que era igual. La razón que él da para decir que en Dios es lo mismo su esencia y su naturaleza, y es importante retenerla, es la siguiente. Él dice que en las cosas compuestas de materia y forma es necesario que difiera la naturaleza o esencia del supósito, o sea, del supuesto. Y la razón que da es porque las cosas corporales compuestas de materia y forma se individualizan por la materia. Es la cuestión de la individuación de las formas por la materia en la cual inhieren, y que la materia es así principio de individuación, porque esa materia, al ser signada por la cantidad, individualiza a que la forma inhiera en esta porción de materia y no en toda la materia como plasma creado. En cambio, en los que no, los seres o las cosas que no están compuestas de materia y forma se individualizan por sí mismas. Por eso más adelante va a decir que la sustancia, entendida como sustancia primera, se individualizan per se ipsa, y por eso los seres que no están compuestos de materia y forma se individualizan por sí mismos y no por la materia que no tienen. Y eso también vale para los ángeles. Entonces, después se pregunta si en Dios es lo mismo la esencia y el ese. Y aquí responde que todo lo que es más allá o por encima de su esencia es necesario que sea causado, y entonces en Dios no hay nada causado. Entonces, si la esencia de Dios no fuera su ese, implicaría que tuviera una causa, como es el caso de nosotros y de todo lo que es creado. Aunque aquí no está hablando de creación, sino va a venir a hablar de eso en la cuestión 40 o por ahí, si mal no recuerdo. Que ese es otro error, dicho sea de paso, de Gilson y de muchos filósofos que creen que la filosofía cristiana comienza con la idea de creación. Y es que en realidad no hay filosofía cristiana, la filosofía es la única y perenne, y si es verdadera tiene que estar de acuerdo con el dogma católico.
Por eso no hay filosofía cristiana. La filosofía es una, la verdadera, la perenne, la de siempre. ¿Y cuál es? La de Santo Tomás de Aquino. Y queda refutado de paso el Nimio de Anquín, que por eso no considera a Santo Tomás filósofo, sino teólogo, porque, claro, la filosofía cristiana parte de la creación, y la idea de creación es un concepto que los griegos desconocían y ya habían comenzado a filosofar. Entonces, lo que se llama filosofía cristiana para él sería puramente teología, y es un error, porque la filosofía no parte de la idea de creación, sino del ente. Y después se verá que ese ente, pues, tiene que ser creado. Entonces, dice, si el mismo ese de la cosa es distinto a la esencia, es necesario que ese o ser de la cosa sea causado por algo exterior. Entonces, por eso él dice que es imposible que en Dios el ese sea distinto a su esencia. Si fuera distinto a su esencia, sería causado. Entonces ya no sería Dios. Y aquí nos da un concepto muy básico, diciendo que el ese es la actualidad de toda forma o naturaleza. Y esto hay que recalcarlo porque incluso los que se dicen tomistas, y que en realidad no son tan tomistas como creen o dicen serlo, no consideran al ese como la actualidad de toda forma, porque la forma vendría a ser el acto que especifica la esencia, la naturaleza de las cosas, y más allá de él no hay otra cosa, y eso era lo que hacía Aristóteles. Entonces reducían el ente a la esencia actualizada por la forma. Y Santo Tomás aquí nos dice que el ese es la actualidad, el acto incluso de la forma, porque la forma es acto con respecto a la materia, pero es potencia con respecto al ese. Y esto es lo que no han entendido esos tomistas y prácticamente toda la escuela llamada malamente tomista. Y ya no se diga de los antitomistas. Y refuerza, es necesario que el mismo ese se compare a la esencia, que es distinta de ella, como el acto a la potencia. Entonces, por eso es muy importante lo que dice aquí Santo Tomás, que el ese es acto de la forma, de toda forma, y es necesario comparar el ese a la esencia como el acto a la potencia, o sea que la esencia, por muy perfecta que sea, porque es lo que nos especifica, nos hace ser tal cosa o la otra, y en nuestro caso nos hace ser hombres, seres inteligentes, racionales, y no simples animales brutos, es potencia. Y eso es lo que no entendía ni podía entender ni los griegos ni Aristóteles con su teoría limórfica, porque no salía del ámbito de la esencia de la naturaleza constituida por la forma. Todo el error de la filosofía que se llama tomista pende de no tener en cuenta esto que dice Santo Tomás al comienzo de la Suma Teológica. En la cuestión tercera, artículo 4. Entonces, hay que distinguir que la esencia está en potencia con respecto al acto, y el acto es el ese. Y aquí, en un tercer argumento, nos habla de la participación,
Podemos decir que aquí en este artículo está sintetizando a Platón con la participación que vamos a ver y a Aristóteles con lo del acto y la potencia. Y esto es lo que no ha sido suficientemente visto y profundizado ni aún por los grandes teólogos y filósofos reconocidos en la escuela tomista como tales. Me refiero a Cayetano, me refiero a Báñez, me refiero a Juan de Santo Tomás, por nombrar algunos entre otros. Y nombro a estos porque eso es lo que ha hecho escuela, incluso en contra de otro gran tomista, Capriolo, que era mucho mejor que Cayetano, que Báñez y Juan de Santo Tomás, porque por lo menos tenía mucho menos errores que estos. Y esta parte más o menos la entendió. Lo que pasa es que utilizó un lenguaje quizás no tan apropiado y que eso permitía después a que también se prestara a confusión. Entonces dice así Santo Tomás, toma el ejemplo del fuego. Dice, aquello que tiene fuego y no es fuego, es decir, que no es el fuego pleno, pero que lo que tiene es incandescente por participación. Es decir, aquello que tiene el S y no es el S es ente por participación. Entonces, aquello que tiene el ser, el S, pero no es su S, porque su esencia no es su ser, su S, es ente por participación. Entonces, por eso solo Dios es el S por sí mismo, ipsum esse subsiste, y todo lo demás es ente por participación. Esta es una de las grandes ideas metafísicas que dirimen toda la cuestión. Y vemos cómo está Platón con la participación, porque la idea de participación es platónica, y la idea de acto y potencia es aristotélica. Y Santo Tomás lo conjuga. El S como acto, de toda forma, y considerando a la misma esencia que la forma constituye, en potencia con respecto al S. Y todo lo que no es su ser, su S, pero que tiene el S, como el fuego, o la cosa que tiene fuego, pero no es el fuego, sino que participa del fuego, entonces es ente por participación. No sé si queda claro. Y por eso se dice que Dios es su S y no solamente su esencia. Y por eso en Dios, esencia y S son idénticos. Y ningún otro ente, ninguna otra cosa es idéntico su S y su esencia. Podemos dejar aquí.